Bendiciones de Jesucristo. En este momento vamos a hablar de una palabra que el Señor nos ha revelado. Queremos agradecerle su atención, su compañía. Y antes de comenzar, pues definitivamente queremos orar para que el Espíritu Santo nos tome, nos guíe, nos abra nuestros labios y que la palabra que salga de nuestra boca sea para edificación y que usted y yo salgamos aumentados en el conocimiento de parte de Dios y que este día pues definitivamente lo que Dios nos traslade sea para que nos volvamos fuertes, grandes en Él y que podamos resistir las acechanzas del diablo, el reino de las tinieblas, y que podamos caminar firmes en Él con un conocimiento totalmente nuevo para nuestras vidas. Así que oramos. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Venimos en esta hora rogándote y suplicándote que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que traigas revelación a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, para que pueda el conocimiento de tu palabra revelada entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y causar impacto, de tal manera que salgamos transformados y que tu palabra hoy sea engendrada en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Vamos a trasladar el conocimiento acerca de los enemigos de nuestro Dios. Definitivamente, cuando hablamos de los enemigos de nuestro Dios, estaríamos hablando también que todo aquel que cree en Jesucristo se convierte amigo de Dios, y todos los enemigos de Dios pues definitivamente se convierten en sus enemigos. Nosotros cuando entramos a Dios creyendo en Jesucristo, porque la única manera para regresar a Dios es creer en Jesucristo, nosotros adquirimos a Dios como amigo y al reino de las tinieblas como nuestros enemigos. Hay mucha gente que dice que las peleas, cuando creen en Jesucristo, las peleas se le vuelven más fuertes. Pues pareciera ser que es así, puesto que el reino de las tinieblas se voltea y se convierte en su enemigo, y posiblemente no lo molestaban antes de creer en Jesucristo, pero ahora como la luz al reino de las tinieblas definitivamente le molesta y la vida también les molesta, entonces se convierten en algo como una opresión para ellos. Y cuando usted cree en Jesucristo, automáticamente a usted lo cambian de la vida, de la muerte a la vida, y del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted automáticamente, después de creer en Jesucristo, se convierte en luz y en vida, cosa que el reino de las tinieblas aborrece. Son dos cosas que aborrecen 100%, la vida y la luz. Así que creo yo que sería razonable que ahora usted tenga un poquito más de acechanzas, porque también tiene al reino de las tinieblas como su enemiga. Así que vamos a tratar de hablar puntos específicos. Queríamos decirle específicamente que nosotros sabemos, la gente por lo menos me ha preguntado mucho, mire, y cómo salió la muerte, cómo salió Satanás, cómo salieron los demonios, y son cosas que queremos en el transcurso del tiempo que estemos aquí en este programa trasladarle. Si usted tiene dudas respecto a estos temas y quiere suscribirse a nuestro canal y enviarnos sus dudas, pues nosotros con la ayuda del Señor Espíritu Santo se las vamos a responder. Queremos decirle que Dios no creó a la muerte, no creó a todas las potestades
que están alrededor de la muerte, a las huestes de maldad, a los espíritus inmundos que vuelan por los aires. Dios no creó a los ángeles caídos, Dios no creó a los demonios, Dios no creó a los espíritus inmundos, que son todos los que componen el reino de las tinieblas, sino que todos ellos son el resultado de una rebelión. Por eso es de que no se puede decir que son creación de Dios, o cómo es que una creación de Dios se vuelve malvada, sino que Dios no creó a la muerte, Dios no creó a Satanás, Dios no creó a los ángeles caídos, Dios no creó a los demonios, a los espíritus inmundos, a las huestes de maldad, a las potestades de maldad, a los espíritus que populan en los aires de maldad. Dios no los creó. Definitivamente son el resultado de una rebelión. Ese es el primer punto que queremos enseñarle en esta mañana, o en este día, en esta hora. Son el resultado de una rebelión. Así que le quede claro, todo el reino de las tinieblas, empezando desde la muerte hasta el demonio más pequeño, son el resultado de una rebelión. Se rebelaron contra Dios y fueron destituidos y perdieron sus funciones, sus coronas, sus asignaciones, sus designaciones, sus puestos, sus jerarquías. Todo lo que tenían en Dios lo perdieron. Exactamente en el momento que son destituidos del reino de Dios, automáticamente pierden todo. Y lo segundo es que sus poderes son totalmente limitados. No son autónomos, ninguno del reino de las tinieblas es autónomo, no pueden tomar decisiones por sí mismos, aun cuando quieran hacer el mal a alguien o a algo, a un terreno, a un territorio, a una ciudad, a un país, al mundo, a una persona, en los cielos, donde quiera que quieran hacer daño, tienen que pedir permiso. Se ve claro cuando Satanás dice que se introduce entre los hijos de Dios y Dios le pregunta que dónde estaba, y él le dice que venía de rodear la tierra, y Dios le habla acerca de su siervo Job, y se ve claramente cómo es que él pide permiso para hacerle daño a Job. Hasta que Dios se lo autoriza, pues él puede hacer algo en contra de Job. Mientras no pudo hacer nada, eso quiere decir que sus poderes son autónomos, no puede hacer nada sin pedir permiso. Son limitados porque usted se da cuenta también, ahí tenemos el ejemplo claro donde él quiere manipular el alma de Job, y Dios le permite que solo él pueda tocar su cuerpo. Ya lo del alma ya es de libre albedrío de Job, en su propia decisión. Él decide amar a Dios, seguir a Dios, ser fiel a Dios, y usted se da cuenta que dice claramente Job: Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces la respuesta es tremendamente positiva y desastrosa para el reino de las tinieblas. Ahora, otro de los puntos que tenemos acerca del reino de las tinieblas es que están vencidos. Las potestades no solo están vencidas, sino que están exhibidas públicamente como derrotados. Se recuerda que cuando Jesús salió de la resurrección, Él los sacó y los exhibió públicamente como un ejército, como una potestad, como un ser, como un reino totalmente vencido. Así que por eso es que cuando oramos decimos que nosotros somos el único ejército que salimos a pelear con la victoria al lado nuestro y contra un ejército vencido, porque nuestro amado Señor Jesucristo lo venció. Tanto lo venció a Satanás en la cruz, derramando su sangre, como venció a la muerte en los
lugares profundos de la tierra cuando fue consumido su cuerpo en holocausto, y es ahí donde venció a la muerte. Claro, el enemigo del alma del humano es Satanás. Jesús lo vence en la cruz a través del derramamiento de la sangre, y luego pues baja a las profundidades de la tierra y baja a vencer al enemigo del espíritu, que es la muerte. El enemigo del espíritu del humano es la muerte, el enemigo del alma del humano es Satanás. Las batallas de Satanás son violentas contra el alma, y las batallas de la muerte, el enemigo del espíritu, son pasivas. Y Jesucristo lo venció a través de la consumación de su cuerpo en holocausto. Se hizo ceniza su cuerpo, fue descoyuntado su cuerpo, el Salmo 22 lo dice, bajó las profundidades de la tierra y fue consumido en el fuego hasta que cayeran cenizas. Si usted se da cuenta, la palabra, cuando Dios declara juicio contra la muerte en Génesis, dice que una de las maldiciones que le da es de que solo va a poder, el límite de la muerte es comer polvo. El polvo es carne, toda carne se convierte en polvo y vuelve al polvo, y dice la Biblia que le da autorización a la muerte figurativa en la serpiente, que solo va a poder comer polvo. Por eso es que cuando las cenizas de Jesús caen en el propiciatorio, la muerte automáticamente le da la espalda, renuncia todo derecho sobre Jesús, le da la espalda y se va, porque no le dieron autorización sobre las cenizas, solo le dan autorización sobre el polvo. Entonces la victoria sobre el enemigo del espíritu, que es la muerte, la obtiene Jesucristo en el holocausto a través de convertir su propio cuerpo en cenizas, y ahí es donde se obtiene totalmente la victoria, tanto sobre la muerte como sobre Satanás, tanto contra el enemigo del espíritu, que es la muerte, como el enemigo del alma, que es Satanás. Por eso cuando usted ve en el libro de Génesis, usted ve a un ser que conversa con Eva. No es una culebra, sino que es un ser que se llama una creación serpientes, y es contratada y es contaminada por la misma muerte. Cuando llega a hablar con Eva, no es el ser que acostumbra con el que acostumbra a hablar a Eva, sino que ahora viene la muerte hablando a través de este ser serpiente. Claro, Eva ya no pudo discernir quién estaba hablando, pero ese es el efecto, el resultado de haber perdido la relación con Dios. Cuando el hombre deja de ejercitar sus sentidos, como dice la palabra, pierde el discernimiento. El discernimiento, el significado de discernimiento es conocimiento de la procedencia, de dónde vienen las cosas. Cuando Eva deja de tener relación con Dios, porque esa es la clave para mantenerse con discernimiento. Cuando Eva deja de tener relación con Dios, entonces pierde el discernimiento. Cuando aquel ser, serpiente, llega a hablarle como de costumbre, no discierne que ahora ya no es el ser serpiente que le habla, sino que ahora viene la muerte dentro de él hablando, y empieza a decirle palabras que no son verdades, sino que solo son realidades existenciales. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ella le dice no morirás, específicamente no le estaba hablando de la muerte eterna, le estaba hablando de un fin de existencia, de un género de muerte. Y ella no discierne específicamente, sí le estaba hablando un mismo idioma, pero no un mismo lenguaje. Le estaba hablando el lenguaje existencial, cuando Dios le había hablado acerca de morir de un lenguaje eterno. Entonces
Dios le dijo: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Le estaba hablando de un género de muerte, le estaba hablando del rompimiento de la relación. Hay varios géneros de muerte, como el rompimiento de la relación, el fin de la existencia, el adulterio, la infidelidad, son géneros de muerte. Pero en este caso, Dios le dijo que se iba a romper la relación entre el hombre y Dios el día que comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando la serpiente, el ser serpiente, llega y ya está utilizado por la muerte para hablarle a través de este ser serpiente la muerte, la muerte lo que le dice es que no morirá, pero le estaba diciendo específicamente que no moriría físicamente, que no terminaría su existencia. Pero como le dije anteriormente, como ya no discierne Eva que no le estaba hablando el ser serpiente, sino que le estaba hablando la muerte, ella sigue la conversación como si estuvieran hablando en el mismo lenguaje. Estaban hablando el mismo idioma, pero no estaban hablando el mismo lenguaje. El espíritu tiene un lenguaje, es la misericordia, y la muerte tiene un lenguaje que es el humanismo. Así como la naturaleza del Espíritu de Dios es la vida, así la naturaleza de la muerte es la idolatría. Entonces le habla y le dice que no va a sufrir género de muerte de fin de existencia, pero Dios le había dicho que iba a sufrir género de muerte, rompimiento de relación entre el hombre y Dios. De esta manera, automáticamente Eva, por las características que tenía el árbol, Eva come del fruto y usted sabe lo que pasó, que entra el pecado y después, pues definitivamente, como el pecado es como la jeringa, donde entra el líquido que van a inyectarle a un paciente. Eso es el pecado, como una jeringa, como la agujita que van a utilizar, pero no es la muerte. Pero dentro de esa jeringa automáticamente es el conducto que usa la muerte para entrar al hombre. Por eso dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Entonces por la aguja de la jeringa entra el hombre, pero por medio de la jeringa entra el líquido. Entonces ahí es donde entra el pecado. Le doy este ejemplo como para poder que usted comprenda cómo es que el pecado es solo un ducto y que la muerte es una naturaleza que es utilizada por la jeringa es un ducto, y que la muerte lo utiliza solo para introducirse en la humanidad. Entonces ya dijimos que la muerte es el resultado de una rebelión. Están totalmente derrotados, exhibidos públicamente. Claro, lo que pasa es de que cuando todo el reino de las tinieblas, todo lo que es el reino de las tinieblas, demonios, arcángeles, ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios, el mismo Satanás, las potestades que componen el consejo de la misma muerte, que es la reina, las cubre con las tinieblas. Cuando Jesucristo aparece y resucita y alumbra totalmente la luz de la vida, se dan cuenta, se evidencian que todos los que estaban cubiertos con la sombra de la muerte están automáticamente desnudos. Por eso hay que tener cuidado, porque la sombra de la muerte da sensación de cobertura, da sensación de estar cubierto. Pero cuando llega la luz de la verdad, cuando llega la luz de la vida, la luz de la revelación, la luz del conocimiento de Dios, automáticamente se evidencia que aquello que aparentemente cubría está desnudo. Un ejemplo: una persona puede estar totalmente sin ropa, sin ningún vestuario, en un cuarto oscuro, y puede estar hablando y diciendo cosas y se siente muy segura porque la oscuridad de esa habitación le da la sensación de que está cubierta. Nadie la está viendo, nadie lo está viendo. Sí lo escuchan, todos lo escuchan,
pero nadie está viendo su estado en el que se encuentra. Pero si usted se pone a pensar que en esa habitación se activa el switch de la electricidad y automáticamente se enciende el foco de la luz, aquel cuarto va a ser iluminado. Y como siempre ha pasado, donde llega la luz, las tinieblas se salen, las tinieblas retroceden, se abstraen las tinieblas y dejan los espacios vacíos sin cobertura. Entonces automáticamente lo que se evidencia es que la persona que estaba hablando no tiene ningún tipo de ropa. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando es descubierta en ese sentido? Pues empieza a ver cómo se cubre sus partes íntimas, porque definitivamente se evidenció de que estaba desnudo. Eso es lo mismo que pasó cuando Jesucristo resucitó. Alumbró la luz de la resurrección, la luz de la vida. Las tinieblas tuvieron que abstraerse, hacerse a un lado, echarse para atrás, salirse de ese lugar. Y todo lo que ella cubre con la sombra de la muerte, todo lo que ella cubre, automáticamente se evidenció que no tenían cobertura. Por eso es que vemos claramente que la sombra de la muerte da sensación de cobertura, pero literalmente están desnudos. No hay sombra de muerte que pueda cubrir a alguien. Solo hace sensación de cobertura, pero literalmente, verdaderamente están desnudos y descubiertos. Ahora, las tinieblas, cuando hablamos de las tinieblas, hablamos de falta de luz. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos falta de... Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de falta de vida. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de falta de luz. No es lo mismo tinieblas que oscuridad, aunque realmente como nosotros somos cuerpos de vida y de luz, el reino de las tinieblas ocupa las dos cosas para implementar o para esconder todas sus artimañas, todos sus daños, todos sus males, tanto la vida como la luz. Por eso es de que ocupan tanto las tinieblas para introducir la muerte y ocupa la oscuridad para hacer o cubrir de alguna manera sus maldades. Por eso usted ve que las maldades, el malo siempre actúa entre las tinieblas y en la oscuridad. Ahora, no tienen, desde su caída, ya no tienen ningún tipo de revelación. Todo lo que el reino de las tinieblas saben, es lo que sabían en el último momento de su destitución del reino de los cielos. En ese momento, en el día de su caída, en el día de sustitución, es hasta ahí donde ellos tienen conocimiento. Y como acuérdense que nosotros somos seres eternos, venimos desde la eternidad, entonces nosotros no venimos, no tenemos los años que tenemos en la existencia. Este movimiento, esta rebelión del reino de las tinieblas sucedió hace millones de años. A veces yo lo que admiro es que nosotros estemos participando del final de lo que comenzó hace millones de años, porque estamos a 1000 años más o menos de que a la muerte, al diablo y al reino de las tinieblas, a todos ellos los echen al lago de azufre y de fuego eternamente. Eso sí es admirable, que esto que nosotros estamos a punto de tener, que solo faltan 1000 años más o menos para que echen a la muerte y a todo el reino de las tinieblas al lago de fuego, estemos nosotros a las puertas del final. Ahora vamos a hablar un poquito del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas lo componen, como todo reino, una reina. Esta reina es
es la muerte. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está hablando de ciertos grupos que componen el reino de las tinieblas. Está hablando de principados caídos, por supuesto, porque hay principados en el reino de Dios, contra potestades caídas, contra gobernadores caídos y contra huestes espirituales de maldad, por supuesto, caídos. Todos estos seres son el resultado de una rebelión. Dios no creó a ninguno de ellos. Cuando la Biblia nos da una palabra acerca en el libro de Esther, y nos habla acerca de una reina que se llamaba Vasti, que tenía una reunión con otras reinas de otros lugares, de otras provincias, y a través de ello nos muestra cómo o nos da la figura acerca de que Vasti da la figura acerca de la potestad que ahora a través de la rebelión se convirtió en la muerte. ¿Quién era literalmente la muerte? Era un ser donde habitaba la matriz de vida, que es el Espíritu Santo, y lamentablemente este ser se creyó que era Dios. Usted lo puede ver literalmente en Isaías 47, porque Isaías 47 habla acerca de cómo es que empezó la caída de la muerte y descendió la caída y hasta que se llegó a consumarse la rebelión y la destitución de la muerte. A esta reina Vasti la destituyen y estaba con un grupo de reinas de diferentes provincias, y que también optaron por apoyar a esta potestad, a esta reina, y que fueron igualmente destituidas juntamente con ella. Nosotros conocemos que la que representaba como algo físico manifiesto, representaba o era manifiesto de la matriz de vida, que era el que desarrollaba lo que Dios creaba. Se llegó a creer tanto en su libre albedrío de que ella era la creadora, de que ella era el Altísimo, de que ella era el fundamento de la vida, y literalmente se le olvidó en su altivez, en su codicia, en su arrogancia, en su insensatez, en su ignorancia, en su avaricia, en su injusticia, en su iniquidad, en su maldad. Se le olvidó de que era solo un ser creado por Dios, y se rebela contra Dios y es destituida. En esa reunión habían 12 seres que la acompañaban, hablando de reinas, y entre ellas 2 consejeras principales, que era la equidad y la bondad, y que ahora se convirtieron hace millones de años se convirtieron en la iniquidad y la maldad, y siguen siendo sus consejeras número 1. También miramos que entre las demás princesas o reinas estaba la que ahora es la injusticia, la mentira, la incredulidad, la codicia, la impiedad, la violencia, la arrogancia, la altivez, la insensatez, la ignorancia. Usted claro está, sabe que esto son actitudes de muchas personas, pero además de ser actitudes de muchas personas, son potestades que reinan ahora en los aires, y que son el consejo principal de la que ahora es la muerte. También la Biblia nos habla acerca del primogénito de la muerte. En el libro de Job, el primogénito de la muerte es la carne. Todo lo que genera la muerte es de género femenino, no genera nada de género masculino. Por eso es que cuando la Biblia habla que
el anticristo va a huir del amor de las mujeres, creemos firmemente que va a ser un transgénero, va a ser una mujer con género femenino que se cambia de sexo y se pone sexo de hombre. Entonces el anticristo definitivamente, ¿por qué? Porque va a suplantar a Jesucristo, al Mesías. Pero literalmente todos saben que no va a ser una mujer el que va a suplantar a Jesús, y no van a tampoco aceptar a un homosexual como el Mesías. Y como literalmente dice que va a ser un hombre de 100% de engaño, tiene que venir cubierto, el engaño bien cubierto. Entonces definitivamente por eso sabemos de que el anticristo va a ser de género femenino con cuerpo de hombre, sexo masculino. Así que y cuando la Biblia habla de la simiente de la muerte, que habla Génesis, dice cuando Dios emitió maldición sobre la muerte, porque cuando la serpiente representó a la muerte en esta tierra, cuando Dios vino no maldijo al ser serpiente, sino que maldijo a la muerte que estaba en el ser serpiente, y le dijo que su simiente iba a morder el carcañal de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer iba a aplastar su cabeza. Perdón. Entonces, vemos claramente de que la simiente de la mujer, usted sabe claramente que la simiente de la mujer es Dios, es Jesucristo, es el Verbo. En Jesucristo, Dios hecho hombre, el Verbo se hizo carne. Ahí venía la simiente, ahí venía el Verbo dentro de Jesús, ahí venía el Hijo dentro de Jesús. Y la simiente de la muerte, que está hablando de que le iba a morder el carcañal, que son daños físicos nada más de lo que puede hacer, es la carne. La carne es específicamente la simiente de la muerte. Estamos hablando de un cuarto ser dentro de los humanos. Usted sabe que nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente cuando el hombre dejó entrar el pecado y a través del pecado entró la muerte deja dentro de la humanidad su semilla, su simiente, y es la carne. Es un cuarto ser que habita dentro del humano, que la misma Biblia dice que el espíritu pelea constantemente con él, que el alma pelea con la carne, que el espíritu pelea con la carne, y nos dice y nos da órdenes que nosotros no debemos de darle oportunidad a la carne ni a los deseos de la carne, y que hagamos a morir los deseos de la carne que está dentro de nosotros. Cuando habla de la carne no está hablando de nuestro cuerpo físico, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, de nuestra piel, de nuestras venas. Está hablando específicamente de la simiente de la muerte, que es el centro de operaciones de la muerte. Por eso usted ve que cuando una persona está endemoniada, la Biblia dice que el espíritu es de Dios. El alma le pertenece al Señor Jesucristo, no puede entrar ahí un demonio. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no puede entrar ahí un demonio. Entonces, ¿dónde entra el demonio? Es otra pregunta que se han hecho mucha gente durante mucho tiempo.
el demonio entra en este satélite, en esta simiente que dejó la muerte el día que entró, cuando por medio del pecado entró a la humanidad. ¿Para qué sirve o para qué entran los demonios literalmente a la carne? Para darle potencia. O sea, si la carne le hacía daño al espíritu y al alma y al cuerpo, con la fuerza que tiene, no dejándolo orar, no dejándole la Biblia, no dejándolo congregarse, no lo deja obedecer la palabra, no lo deja orar, no lo deja dar sus diezmos, no lo deja compartir del pan y el vino, no lo deja hacer buenas obras. Eso es el primer impedimento que hace la carne. Lo segundo es que lo incita a hacer toda clase de mal, toda clase de maldad, a robar, a mentir, a violar, a prostituirse, a adulterar, a codiciar, a suicidarse, a matar, a envidiar, a hacer todas las cosas que se activan como mal en el corazón del hombre. Para eso está la simiente de la muerte dentro de los humanos, para estar molestando o para estar para estar provocando al espíritu y al alma y al cuerpo, para que se alejen de Dios, para que no tengan relación con Dios, para que hagan lo malo, y que así, que es lo único, porque como ya no se pueden expandir, ya no se pueden engrandecer, todo el reino de las tinieblas ya no se puede expandir ni engrandecer. Lo que hace es utilizar los medios de parte de Dios para engrandecerse, para expandirse. Usted sabe que la única manera como la maldad puede engrandecerse es a través de la expansión que el humano tiene de parte de Dios. Dios a nosotros nos hizo a su imagen y a su semejanza. Una de las cosas de la imagen y de la semejanza de Dios es que Dios se expande constantemente. Entonces nosotros igualmente nos expandemos constantemente, y es por eso es que la muerte usa la carne para que la maldad se expanda. Y si usted se da cuenta, la maldad es la misma, solo que utiliza la expansión del hombre que Dios puso en él natamente, originalmente en su principio, y es por eso es que la maldad se mira que está más grande. Pero la maldad no es más grande. La maldad lo que es que se está expandiendo en la área que Dios puso dentro del hombre para que se expanda, y por eso es que se mira más grande. Cada vez el hombre aplica más a las órdenes de la carne. Por eso es que la Biblia dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Lo que estaba diciendo en ese pasaje nuestro Dios es que el hombre dejó de ser un ser espiritual y se convirtió en un hombre muerte, en un hombre carne. Dejó que se expandiera la naturaleza o la simiente de la muerte dentro de él, y que lo que Dios había puesto dentro del cuerpo, que es el espíritu y el alma, porque ya no se relacionan con Dios, se opacaran, se achiquitaran, se menguaran. Y el gran problema de hoy en día es que la simiente de la muerte, que es la carne, el cuarto intruso, donde entran los demonios, donde toman energía la carne para hacer mayores destrozos. Porque usted no me va a dejar mentir, el Gadareno tenía 6,000 demonios, que es el número máximo que le puede entrar a un humano en el espacio que tiene de carne. Todo tiene su límite. Dice que rompía las cadenas, nadie lo podía, siempre se mantenía desnudo, no podía vivir en... No podía vivir en un lugar, una casa, sino que vivía en los sepulcros. Así que eso es lo que hace los demonios en
un hombre, le dan potencia a la carne, en su máxima potencia a la carne, para ejercer dominio, control sobre un humano. Y yo ya le expliqué ahorita que no puede habitar en el espíritu, no puede habitar en el alma porque las almas son del Señor, no puede habitar en el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces habita en esa cápsula, en ese satélite que está dentro del humano, que es un cuarto ser, que es un intruso. Y por eso es que Dios pide que lo desalojemos, que lo saquemos de nosotros, que no cumplamos sus deseos, que no le demos de comer, sino que lo hagamos morir los deseos de la carne por el Espíritu, por la búsqueda intensa, por la búsqueda de nuestro Dios. Y esa es la explicación que tenemos acerca de la simiente de la carne. Yo sé que usted, después de oír esta plática, va a tener muchas preguntas, no dudas, no que preguntas, y vuelva a oír nuevamente despacito ahí en su casa. Ahora que va a tener tiempo bastante de estar en su casa, yo creo que usted va a poder estudiar esta palabra detenidamente. El otro punto es que el enemigo del espíritu es la muerte, el enemigo del alma es Satanás, el enemigo del cuerpo es el mundo. La forma de atacar del mundo es a través de las distracciones, de las vanidades, de lo que entra por sus sentidos físicos, la glotonería, le gusta oír chistes, le gusta ser amarillista, le gusta oír cosas escandalosas, y así la boca le gusta ser glotona, su estómago, la boca le gusta hablar mucho, la lengua es tremendamente seria. De eso está hablando de los enemigos del cuerpo, el mundo, el sistema. El sistema está envuelto en vanidades, en arrogancia, en mentiras, en escándalos, en chismes, en murmuraciones. Está envuelta en cosas que vean sus ojos, que oigan sus oídos. Cuando ya hablamos de los enemigos del alma, estamos hablando de un enemigo violento activo. Hace que la gente retrocede, que se oprima, que se meta a su habitación, que tenga mucho miedo, mucho terror, porque así es como actúa Satanás, con una violencia activa, con una violencia de extorsión, de amenaza, de acusación, de intimidar al alma. Y cuando hablamos del enemigo del espíritu, es la muerte, es una violencia pasiva, es una violencia para adentro. La violencia pasiva actúa con acomodamiento, con indiferencia. El espíritu tiene deseo de orar, como dice que está siempre anhelando, el espíritu siempre despierto y tiene ganas de orar, y la muerte le pone una violencia pasiva y le pone un cansancio, un ocio. Si usted lee el libro de Ezequiel, a mí siempre me ha impactado que dice que Sodoma y Gomorra terminaron de esa manera porque había excesividad de pan y mucho ocio. Esas fueron las razones por que los de Sodoma y de Gomorra terminaron haciendo pecados contra la naturaleza, porque dice que había mucho ocio. Entonces las artimañas de la muerte, su violencia pasiva es poner ocio, poner cansancio. Qué casualidad que para leer un libro que le interesa al alma pecadora, se lo pueden leer toda la noche, pero para leer la Biblia, leen un versículo y les causa un sueño, un estupor, que es un espíritu de sueño, de acomodamiento. Si es de ir a congregarse, les causa, ya son 5 minutos más, ya es tarde, y son razones que pasivamente la muerte los está envenenando internamente. Por eso es que, si usted se da cuenta, la muerte es su artimaña para atacar al espíritu, es a través de la ociosidad, a través del adormecimiento.
son las 3 de la mañana, el espíritu necesita orar y el pensamiento que viene muy temprano, que estoy cansado, después me va a dar sueño y se tira otro poncho, y qué casualidad que tiene problemas de insomnio, pero el día que el espíritu le pone a orar, le da un sueño terrible y no hay modo que se despierte, ¿va? Tiene que tomar analgésicos todas las noches para poder dormir, pero el día que usted se pone a leer la Biblia, se duerme. Entonces dice, ay, es el mejor analgésico. No, es la mejor trampa de la muerte, porque la muerte tiene una violencia pasiva. Así que no se deje engañar. Otra de las características que hablamos de la muerte es que su lenguaje es el humanismo y su naturaleza es la idolatría. Por eso es de que, si usted se da cuenta, aquel hombre que no le quiso dar de la comida de los cerdos al muchacho que se había descarriado, hizo que se provocara un despertar en el espíritu del muchacho, y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hasta los siervos tienen comida y yo no tengo, ni siquiera me dan la comida de los cerdos. Si el hombre hubiera actuado en el lenguaje de la muerte, el humanismo, hubiera dicho, pobre muchacho, venga, le doy la mejor cama, le doy de comer, ¿cómo es posible? No, este hombre va a ser, creo yo, va a ser galardonado en el reino de los cielos por no haber practicado el lenguaje de la muerte, que es el humanismo. El humanismo es hacer una obra que no vaya dirigida por el espíritu. Si este hombre le diera dado comer a este muchacho, su espíritu jamás hubiera sido despertado, jamás hubiera vuelto en sí, jamás hubiera vuelto a su casa, jamás hubiera vuelto a su padre, jamás hubiera vuelto a ser hijo, y se hubiera perdido como cualquiera. Así que nosotros, lo importante al final es tener una buena relación con Dios para tener activado nosotros lo que es la misericordia y la gracia, porque el humanismo es antimisericordia y antigracia. Dios levanta al caído, Dios borra los pecados de las personas a través de pedir perdón por el pecado por medio del nombre de Jesucristo. El único pecado, quiero decirle en esta hora, que Dios no perdona, yo no dije el único pecado que no se perdona en este siglo y en el otro siglo, Dios no perdona, es el pecado que no se confiesa. Si usted cree que ha hecho un pecado garrafal, enorme, espantoso contra Dios, por supuesto, contra alguien, si usted viene a Dios y confiesa su pecado y lo abandona, Dios dice que lo va a cubrir con su misericordia, lo va a perdonar. Por eso dice, abogado tenemos a Jesucristo, el justo, si confesamos nuestros pecados. Pero si usted no confiesa su pecado, definitivamente no se puede perdonar. El único pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Así que usted, si tiene algún pecado de cualquier índole, de cualquier clase, de cualquier profundidad, confiéselo y luego abandónelo, porque confesarlo se lo perdonan, pero abandonarlo encuentra misericordia. ¿Qué es eso de encontrar misericordia? Lo empiezan a restaurar, a edificar, a cambiar, pero cuando usted lo abandona. Cuando usted lo confiesa, lo perdonan. Usted ya no se va a ir al infierno por ese pecado, pero usted no podrá dejar de ser lo que es, ni podrá dejar de hacer lo que hace, si no hacen misericordia con usted. Por eso usted necesita primero confesar el pecado para que lo perdonen, porque no hay pecado que no sea perdonado. El único pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Pero si usted necesita dejar de pecar, usted necesita abandonar el pecado, porque cuando usted abandona el pecado y usted empieza a relacionarse con Dios, Dios hace misericordia con usted. Conforme usted se va relacionando con Dios, entonces lo que va sucediendo es que van engendrando la naturaleza del Cordero y la vida del Espíritu Santo en usted, y usted deja de hacer lo que hace porque deja de ser lo que es. Usted lo que hacen es cambiarle su naturaleza. La naturaleza de la muerte es la idolatría, pero la naturaleza de Dios es amor. Por eso dice la Biblia, Dios es amor, y las características de Dios, del amor, usted ya las sabe. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo
aquí está, todo lo cree. Ok, se me había escapado acá una, pero aquí estamos ya, de nuevo. Otra de las características que podemos hablar es acerca de cómo destruir el poder de la muerte, el poder del infierno. La Biblia dice que y conocerán la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y dice: en esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la palabra revelada, no está hablando de ningún hombre. Jesucristo es la palabra revelada. En Jesucristo edificaré mi iglesia. Usted sabe que la iglesia tiene que estar edificada sobre Jesucristo. Y el poder del infierno o el poder de la muerte no prevalecerán contra la palabra revelada. No está hablando ni siquiera contra la iglesia, sino que contra la palabra revelada. Por eso es que usted, escuchando esta palabra revelada que está escuchando en este momento a través de este programa, usted lo que está haciendo es que la naturaleza del Cordero, la naturaleza de Jesucristo, está siendo engendrada en usted en este momento, y la vida del Espíritu está siendo impartida en usted, en su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Y qué va a suceder? Que usted va a ser más como Jesucristo, usted va a ser más como Dios, porque la naturaleza de Él está entrando en usted. ¿Qué va a suceder? Como resultado, el poder de las tinieblas, el poder de la muerte, el poder del infierno va a retroceder, de tal manera que un día va a desaparecer frente a usted. Cuando hablamos acerca de que la muerte es el enemigo del espíritu, Satanás es el enemigo del alma, nosotros siempre hemos creído acerca del compartimiento del pan y del vino. Cuando hablamos del pan, estamos hablando del cuerpo, y es el que destruye al enemigo del espíritu, a la muerte. También cuando hablamos del vino, estamos hablando de la sangre, y destruye al enemigo del alma. Si usted recordará, y el padecimiento que tuvo el Señor Jesucristo es el que destruyó al enemigo del cuerpo. Vamos a hablar del enemigo del espíritu. El enemigo del espíritu es la muerte, y cómo va a ser eliminado en los creyentes, en los que creen en Jesucristo, en los que han sido bautizados, en los que participan del pan y del vino. Cuando nosotros hablamos del pan y del vino, no estamos hablando de ninguna cena y de ninguna otra celebración, sino que estamos hablando del compartimiento específicamente del pan y del vino. Al principio yo decía, primero Jesucristo padeció, después fue derramada su sangre, y después fue partido su cuerpo, descoyuntado su cuerpo y hecho cenizas. Pero el enemigo, el primer enemigo a vencer en la humanidad, que es el postrer enemigo a vencer manifiesto, es la muerte. Entonces, si usted se da cuenta, el último enemigo que venció Jesucristo a través de su estancia en esta tierra fue la muerte a través del holocausto, y fue el descoyuntamiento de su cuerpo, fue el quebrantamiento del pan. Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. A pesar de que fue lo último que sucedió en el evento, fue lo primero que sucede ahora en nosotros, porque lo primero que nos comparte Jesús es su pan. Cuando Jesús dijo: el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre no tiene parte en mí, y dice que Juan 6:66 todos salieron huyendo porque no entendieron, creo yo que volvemos otra vez al mismo tiempo. Nosotros tenemos que participar de la carne de Jesús, que es el pan que se hace pedazos, y luego con eso lo que sucede es que nos engendra la naturaleza de Jesucristo. Cuando usted y yo comemos del pan, lo que está sucediendo es que estamos comiendo lo que está sucediendo
es que estamos comiendo de la carne y nos están engendrando la naturaleza de Jesucristo. Luego viene y tomamos del vino. El vino es el que destruye al enemigo del alma, que es Satanás. Usted sabe que en la cruz Él derramó su sangre, y cuando sucede eso, lo que están haciendo en nosotros es impartiendo la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es lo que sucede cada vez que nos reunimos y participamos del pan y del vino. Nosotros, cuando comemos el pan, nos engendra la naturaleza del Cordero, y cuando tomamos del vino, nosotros nos está impartiendo la vida del Señor Espíritu Santo. Eso lo que va a hacer con nosotros es que nos va haciendo cada vez más iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero, porque el Cordero no se va a casar con una cabra ni con otra naturaleza, sino con una cordera. Y la cordera tiene que tener, para ser cordera, tiene que tener la naturaleza del Cordero. Y definitivamente para eso necesitamos tener una relación constante con Dios, para que esté engendrando la naturaleza del Cordero, impartiendo la vida del Espíritu. Y se sella por eso es que el compartimiento del pan y del vino se sella la relación que las personas tienen. Si usted no tiene una relación constante, perfecta y directa con Dios, que es a través de la oración, de la palabra, de la congregación y de la comunión con los santos, de participar de la mesa con los santos, si usted no tiene una relación constante, perfecta y directa con Dios a través de estos 4 puntos que le acabo de decir, lo bueno es que usted va a estar en la radio, lo puede regresar para poder oírlo. Y si usted no tiene esta relación, cuando usted viene a compartir del pan y del vino, esto no se hace efecto en usted. Pero si usted tiene una verdadera relación con Dios, verdadera, constante, perfecta, directa con Dios, entonces el sello de esta relación, la aprobación de esta relación, es participar del pan y del vino. Y es cuando la naturaleza de Jesucristo se materializa en usted. La vida del Espíritu Santo se materializa en usted. Así que amable auditorio, hermanos amados, hijos del Altísimo, esposa del Cordero, creyentes de Jesucristo, usted está en esta hora, le damos las gracias por haber participado con nosotros, y esperamos que la palabra que nos ha permitido Dios compartir con usted le haya sido agradable a su paladar, que llene su vientre espiritual y que nutra su cuerpo espiritual. Creo yo que la palabra debe tener esos 3 puntos: agradable a su paladar, que llene su vientre y que nutra a su cuerpo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, y que se selle la palabra en nosotros. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu, y te rogamos y te suplicamos que selles esta palabra en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de todos los oyentes, y que impactes el espíritu de mi hermano, de mi hermana, del salvo, del hijo, de la esposa del Cordero. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, y danos el privilegio de que podamos tener otra plática con mis hermanos en otro día, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y no se olvide de suscribirse al canal. Esperamos que lo haga para que usted, cada vez que hagamos un programa nuevo, usted reciba una notificación, para que pueda continuar escuchándonos en los principios que Dios nos ha regalado a través de su palabra revelada. Bendiciones de Jesucristo.